Hey, varegos isquial miaer, yo soy James y el día de hoy hablaremos sobre el arsenal de los vikingos, aquellas armas con las que los fieros hombres del norte devastaron y saquearon toda Europa, y así determinar cuál de ellas era la mejor. Si quieren conocer cada una de ellas, su uso en batalla y muchas curiosidades más, quédense a verlo. Esto es Reino Vikingo. Antes de empezar, les recuerdo que mi nuevo libro, La Saga del Varego, ya está a la venta y lo pueden adquirir tanto en formato físico como en ebook de Kindle a través de Amazon. Si quieres leer una buena historia ambientada en la era vikinga, dale una oportunidad y adquiérelo. Sé que te encantará. Sobre armas que usaron los vikingos ya tengo 3 videos, la imprescindible hacha barbada, la devastadora hacha danesa y la importante espada, en cada uno de ellos hablando detalles sobre el arma, su fabricación, uso en batalla y demás. También tengo un video sobre los cascos vikingos, aunque eso ya entraría más en el equipamiento y armadura de los vikingos, que le haré un video más adelante, pero en este haré un recopilatorio de todas las armas que usaron, incluyendo algunas más de las que no tengo videos, y daré un repaso sobre cómo las empleaban los vikingos y así responder a la pregunta del tema, ¿cuál era la mejor? La fuente principal que usé para este video fue el libro Vikingos en Guerra de Kim Bjardan y Bike Bergard. Y ahora sí, sin más prólogo, vayamos a conocerlas. Posiblemente el hacha era el arma más extendida y usada entre los vikingos, pues esto era por su rápida y económica producción, además porque los vikingos, al ser en su mayoría granjeros, poseían un hacha en sus granjas como herramientas de trabajo y de cortar madera. Fabricar hachas resultaba mucho más barato que forjar otro tipo de armas complejas como espadas, por lo que los guerreros menos pudientes tenían el hacha como su arma predilecta. El hacha barbada, en nórdico antiguo skegox, siendo skeg barba y ox hacha, eran ligeras, rápidas y bien equilibradas. Eran buenas para ataques rápidos y mortales, así como para una variedad de movimientos letales para el enemigo. Su nombre viene dado por la forma de la parte inferior de la cabeza del hacha, que hace alusión a una barba, y que estaba diseñada para funcionar como una especie de gancho, que era muy útil para trepar en el abordaje de naves y desarmar al oponente quitándole su escudo. Aunque podría entrar en la designación general de hachas, lo cierto es que la hacha danesa se le tiene que hacer una mención aparte, ya que era un arma que requería una especialización para usarla. Su fabricación era diferente y no cualquiera tenía la habilidad para blandir una. El origen de la hacha danesa se remonta a una herramienta que usaban los leñadores para cortar grandes y gruesos troncos de los árboles. Haciendo diversas variaciones para hacerla más apta en su uso bélico, terminó empleándose para fines militares. Este tipo de hacha se diseñó de manera un poco diferente a las hachas agrícolas, utilizándose una amplia variedad de formas en su hoja. En la primera mitad de la era vikinga, el filo tenía generalmente de 7 a 15 centímetros de largo, mientras que más tarde las hachas se volvieron mucho más grandes teniendo bordes en forma de media luna de 22 a 45 centímetros de largo. Su nombre real era Breidox, hacha ancha, y se caracterizaba por ser armas muy largas, de 120 centímetros a 180 centímetros de asta, lo que vendría siendo la altura de un hombre muy alto para aquel tiempo, y cuya hoja delgada y recia y de más afilado filo llegaba a ser tan ancha como un codo o codo y medio. Su uso en la batalla era especial, pues al utilizar esta arma conseguían un empuje ofensivo demoledor, pero quedaban más expuestos a recibir golpes. Por ello, los vikingos con hachas danesas iban escoltados por otros con escudo para protegerlos. Era un recurso especialmente devastador si el enemigo no disponía de caballería o de un contingente numeroso de arqueros. Además, la visión de vikingos manejando este tipo de hacha provocaba terror en las filas enemigas. La espada era el arma más valiosa de los antiguos guerreros nórdicos. Eran las armas vikingas más eficientes, mortales y también eran símbolos de su estatus social. Poseer una espada era una cuestión de gran honor. Eran tan valoradas por los guerreros nórdicos que las transmitían de generación en generación e incluso les daban nombres. Las espadas eran muy caras debido a la gran habilidad requerida para hacerlas, y la mayoría de los vikingos no podían permitirse comprar una.
La espada carolingia es el tipo de espada que prevaleció en Europa del Norte durante la Alta Edad Media. Esta era una evolución de la espada romana. Se componía de una hoja gruesa de unos 90 centímetros de largo. La hoja de doble filo era ancha hacia la empuñadura y, en versiones posteriores, disminuía hacia el extremo apuntado del filo. Tenía una punta corta y no tan puntiaguda, pues el filo externo era la utilidad de la espada vikinga, que era usada para atajar más que para estocar. El uso en batalla de la espada vikinga, así como la del hacha danesa, era una especialización, es decir, no cualquiera podía agarrarla del piso y ya saber usarla. Como ya mencioné, la propia estructura de la espada la hace un arma para cortar y no para picar o dar estocadas, pues su punta era corta, casi ovalada y no puntiaguda. La espada estaba pensada para ser manejada con una sola mano, ya que la empuñadura era muy corta, así que con la otra mano el vikingo sostenía el escudo que lo protegía. Se trataba de un arma completamente ofensiva, no era defensiva ni efectiva para detener o desviar golpes. Para ello estaba el escudo. La espada vikinga era un arma realmente efectiva en el campo de batalla. Eran ideales para ser empuñadas en formaciones abiertas o sin formación. Permitían descargar poderosos golpes, pero dejaban expuestos a sus portadores hasta que replegasen el brazo. Para aquellos deseosos de profundizar en las complejidades de la espada vikinga, les recomiendo ver mi video donde profundizo a detalle sobre ellas. Además, en su libro Sword of the Viking Age, los renombrados eruditos Ian G. Pearce y Ewan Otaheishot ofrecen una exploración completa. Aunque se trataba de un arma defensiva, el escudo sigue siendo un arma, y se podía atacar con él. Los escudos vikingos eran inicialmente circulares, de tipo germánico, con un diámetro de 60-90 centímetros o más, y de 1 a 3 centímetros de espesor. Estaban hechos de tablones de abeto, pino, sauce o tilo. Por lo general, tenían un orificio central provisto para la ubicación de un mango de hierro protegido por un humbo de metal. Es posible que algunos escudos estuvieran completamente cubiertos con pieles, pero la única certeza a esto se refiere a que únicamente se recubría la periferia. Esto porque los arqueólogos han observado una serie de pequeños agujeros en la circunferencia de escudos encontrados, que indica que se recubría de cuero dicha zona. Su construcción no era muy elaborada y se solían romper con facilidad en combate. Su uso más efectivo era en la formación Skalborg, el muro de escudos, para protegerse de flechas, lanzas y ataques cuerpo a cuerpo del enemigo. Se pintaban de diferentes colores y con diferentes formas, en ocasiones para representar el blasón del clan, y se cree que se utilizaron no solo en la batalla, sino también para protegerse contra fuerzas sobrenaturales cuando navegaban en el mar. El tiro con arco también fue un arma crucial para los nórdicos, no solo en la guerra, sino también en la caza. El arco y la flecha eran indispensables para los vikingos. Da testimonio la gran cantidad de puntas de flecha que se han encontrado en todas partes por donde viajaron los hombres del norte. Las puntas de flecha fueron hechas principalmente de hierro, pero también se utilizaron huesos de animales y huesos de ballena. Los arcos estaban hechos de tejo, fresno u olmo. De los yacimientos arqueológicos de Hedeby se conoce un tipo especial de flecha de caza hecha completamente de madera. Esta flecha de caza tenía una punta que era bulbosa y actuaba como un martillo al golpear, evitando así rasgar el pelaje o el plumaje de animales y pájaros más pequeños. Un arco largo típico vikingo se extendía hasta 2 metros y se usaba para luchar, cazar y otros fines. El primer ataque de los vikingos siempre era a la distancia, usando a sus arqueros como una primera ofensiva. Funcionaban mejor como un esfuerzo grupal de largo alcance para ablandar a la oposición antes de una carga de infantería. Una de las armas más versátiles de los vikingos eran las lanzas. Podían lanzarse a las fuerzas atacantes desde la distancia, usarse para derribar un muro de escudos o simplemente clavarse a quemarropa en el flanco de un caballo. Al igual que el hacha, el hecho de que la lanza tuviera un mango de madera la hacía más asequible que la espada, mientras que su impresionante longitud, hasta 2 o incluso 3 metros, le daba un alcance incomparable en combate cuerpo a cuerpo. La lanza era un testimonio de la perspicacia táctica de los nórdicos, permitiéndoles enfrentarse a los enemigos desde una distancia segura o atravesar muros de escudos. Un tipo notable de lanza, conocido como Atgeir, fue sostenido por Gunnar Hamundarson y descrito en la saga de Njál. Según la saga, cuando la tomaban en la mano, el arma emitía un sonido metálico anticipando el derramamiento de sangre que se avecinaba. Y por último, se debe decir que la lanza era el arma de Odín, y regularmente los vikingos iniciaban una batalla arrojando una lanza a la tierra, en referencia a cuando Odín hizo lo mismo al dar inicio a la guerra entre los Aesir y los Vanir.
Probablemente un arma conocida por muchos es el martillo de guerra, y como no, si es el arma más representativa de su mitología blandida por el poderoso Thor. Lo cierto es que aunque es un arma famosa, su uso no era tan común en batalla. Sin embargo, se sabe que, al igual que las hachas, el martillo era una herramienta de las granjas que fue adaptada como arma. Habían martillos de guerra largos y unos más cortos, más como una maza, que eran usados para dar golpes rápidos y fuertes. Y para finalizar, hablaré brevemente de dos armas punzantes secundarias que usaron los vikingos, el Gnifir y el Six. El primero, cuya palabra de origen etimológico a knife del inglés, vendría siendo una daga o un cuchillo pequeño que era más común entre los plebeyos y estaba permitido incluso a los esclavos. Por otra parte, el Six, que fue tomado de los sajones, cuyo nombre del pueblo deriva de esta arma, de ahí Saxons en el inglés antiguo, era un cuchillo largo o espada corta que tenía una hoja ancha y se parecía más a una especie de machete. Era una de las armas secundarias más populares de los vikingos y un útil respaldo en la batalla. Y bien, con todo el arsenal vikingo expuesto, toca responder a la pregunta, ¿cuál fue la mejor arma de los vikingos? Si bien creo que no es que exista una mejor arma, sino que lo que cuenta es el guerrero que la blanda, lo cierto es que, si tengo que responder a la pregunta, en mi criterio considero que, por durabilidad, efectividad en batalla, además de ser un símbolo de estatus, prestigio y honor en la era vikinga, pongo a la espada en el podio. Sin embargo, es cierto que no todos tenían acceso a ella, y esa era su limitante, pero que quede claro que siento una profunda debilidad por las hachas, en especial el hacha danesa y el terror que evocaba en las filas enemigas. Pero ahora les toca a ustedes, como siempre su opinión es muy importante, y les hago esta misma pregunta, ¿cuál consideran que fue la mejor arma de los vikingos? Los leo en los comentarios. Esto fue todo por hoy, espero que les haya servido para cultivarse. Dejen su like si les ha gustado, compartan y suscríbanse a mi canal para seguir viendo contenido. También pueden seguir las redes sociales del canal, Reno Vikingo en Facebook e Instagram, y mis redes personales, James Pimentel en Twitter y también Instagram. En todas subo contenido extra. Les recuerdo que pueden apoyarme adquiriendo cualquiera de mis novelas. Gracias por escucharme y nos vemos en la siguiente historia.